Buen día, nosotros somos el equipo 7 y nosotros trataremos el tema de descripción y análisis de puestos. El equipo está conformado por Danae Domínguez Villanueva, Tamara García Cruz y su servidor Emanuel Morales Montiel. En el mundo empresarial actual, la descripción y el análisis de puestos se han convertido en herramientas esenciales para las organizaciones, ya que estos procesos permiten comprender a profundidad las tareas, responsabilidades, habilidades y requisitos de cada puesto. Esto ayuda a tomar decisiones estratégicas en áreas diferentes como las que es el reclutamiento, la selección y la capacitación. Bueno, la descripción de puestos es un documento que contiene la información para identificar la tarea que se va a cumplir y la responsabilidad que implica el puesto. Y también es un bosquejo de la relación entre el puesto y otros puestos en la organización. Contiene su frecuencia de ejecución de esta tarea y también está orientada hacia el contenido de los puestos, um, y los aspectos de este. En la estructura de la descripción de puestos, tiene el nombre del puesto, la posición del cargo en el organigrama, que tiene lo que es el nivel del cargo, la subordinación, bueno, también viene la supervisión esa parte, las comunicaciones colaterales, que es esto de con quiénes se relacionan, y también tiene el contenido del cargo, que está compuesto por las tareas o las atribuciones del puesto, que pueden ser ya sea diarias, semanales, mensuales, anuales o esporádicas. Los objetivos que se persiguen a través del desarrollo de una descripción y el análisis de puesto tienen que ver con ayudar en la gestión de recursos humanos, ya que pues son todas las actividades que se llevan a cabo en la empresa se basan en la información que proporciona este documento. Y las actividades beneficiadas por estos son el reclutamiento y la selección del personal, la capacitación del personal, la administración de los salarios, la evaluación del desempeño y también sirve como guía del supervisor para ayudar al empleado a desempeñar sus funciones. Y también suministra datos relacionados con la higiene y la seguridad industrial. El análisis de puesto, según Chiavenato, es una verificación comparativa de las exigencias de dichas tareas o atribuciones que imponen al ocupante. Este análisis es el proceso de investigación mediante el cual se determinan las tareas que componen al puesto, así como sus conocimientos y condiciones que deben reunir una persona para que pueda desempeñar adecuadamente su trabajo. Algunas ventajas que se obtienen del análisis de puestos son: señala los principios que marcan los puntos de arranque en la estructura organizacional, el análisis de procedimientos que permite establecer los niveles jerárquicos con su respectiva autoridad y la responsabilidad de cada uno, ilustra a los altos ejecutivos de la empresa y permite discutir ciertos aspectos con bases sólidas. La estructura del análisis de puestos. El análisis de puestos implica desglosar cada posición para entender sus componentes esenciales. Este proceso nos permitirá identificar habilidades, conocimientos y competencias necesarias para desempeñar eficazmente un rol. A esto nos facilitará la alineación de los objetivos individuales con los organizacionales. Los análisis de puestos están conformados por un conjunto de aspectos que conforman el perfil del puesto. Estos establecen los requerimientos que el ocupante debe poseer para desempeñar de manera eficaz su rol de trabajo. Los requisitos intelectuales que se valoran son la instrucción básica, la experiencia básica anterior, la adaptabilidad al cargo, iniciativa necesaria. Los requerimientos físicos son el esfuerzo físico necesario, capacidad visual, destreza o habilidad, complexión física necesaria.
También se evalúan las condiciones de trabajo para que cada uno se adapte al mismo trabajo, y en esto se evalúa el ambiente de trabajo, tanto como los riesgos. Y por último, las responsabilidades implícitas, que son la supervisión del personal, material, herramienta o equipos utilizados, dinero, títulos o documentos, pérdidas y ganancias, contactos internos o externos e información confidencial. Estas plantean responsabilidades para el ocupante del puesto que deben ser cumplidas además de su rol de trabajo normal. Ok, en los métodos para la descripción y el análisis de puestos son identificar las tareas que cada miembro de una organización debe ejecutar en un proceso clave para su correcto funcionamiento. Para lograrlo, es importante que el área de recursos humanos ponga en práctica un análisis de puestos. Para este análisis existen los métodos, están los 4 tipos de métodos, que es el método de observación directa, el método del cuestionario, método de la entrevista y los métodos mixtos. Cabe mencionar, bueno, también se puede mencionar que a pesar de la importancia, muy pocas empresas lo llegan a implementar, y esto se ve reflejado en un ineficiente proceso de selección de personal, donde, pues, como lo acabo de mencionar, hay una ineficiencia debido a que pasan por alto este método. El método de observación directa es uno de los métodos más importantes en la recolección de datos. Este consiste en la obtención de datos mediante un observador externo que tiene una participación activa y otro de participación pasiva, que sería el empleado mientras realiza las tareas que lleva en su puesto de trabajo. Este método se utiliza más para analizar los puestos de trabajo que realizan operaciones manuales o actividades que sean repetitivas y simples. Hay dos tipos de observación y el tipo de observación que se utilice depende de las condiciones que se quieren observar. Y los dos tipos de observación que tenemos son la observación estructurada, que registra los datos relativos a cosas, hechos y conductas, y la observación no estructurada, que implica la observación directa de una situación donde no hay un sistema predefinido de las categorías de sus actividades. El método en general tiene la ventaja de que los datos obtenidos son primarios. Y esto porque solamente se origina de una sola fuente y no requieren que el ocupante del puesto de trabajo deje de realizar sus tareas. También brinda información cualitativa sobre el trabajo del ocupante en cuanto a qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Pero también tiene sus desventajas. Entre ellas está que requiere que el observador invierta una gran cantidad de tiempo para llevarlo a cabo. Y también que los ocupantes del puesto que se están siendo observados se pueden sentir incómodos y a lo mejor sí interfiere un poco entre sus tareas. Dice, el método del cuestionario está compuesto por ítems que se presentan en un orden determinado. Este análisis se lleva a cabo a través de los que son supervisores o jefes, que llenan un cuestionario de los puestos que tienen a su cargo. Y también tienen que incluir el contenido y las características de los puestos. En este método, el analista del puesto tiene un papel más pasivo y el ocupante del puesto tiene un papel activo, a diferencia de el método anterior. Y porque quien llena el cuestionario es justamente el ocupante del puesto. Y existen dos tipos de cuestionarios, que son los estructurados, donde el ocupante del puesto completa las
los espacios en blanco, que es un cuestionario abierto, de preguntas abiertas. Y estas preguntas tienen que ser previamente planificadas y diseñadas. Y también están los cuestionarios sin estructurar, que los individuos o las personas del puesto deben completar sobre situaciones específicas. Las ventajas son que puede recabar datos más fácil y no necesita de mucho tiempo porque tiene una disponibilidad inmediata. El analista que lo lleva no requiere estar altamente calificado y también permite hacer comparaciones con los resultados obtenidos entre otras organizaciones del mismo o de diferente ámbito de actividad. Pero también tiene sus inconvenientes, que es entre los más destacables se encuentra la pérdida de detalles relevantes porque carece de campos específicos y no utiliza el vocabulario específico que la organización aplica. Luego tenemos el método de la entrevista, que es un método que se utiliza para obtener información sobre aspectos propios y externos del puesto. Trata sobre la secuencia de tareas que comprenden el cargo o el puesto y también los momentos en los que se ejecutan estas tareas. Se lleva a cabo a través de, como lo dice el método, pues una entrevista entre un analista y el ocupante del puesto. Y aquí se formulan preguntas y se obtienen respuestas verbales, ¿no? Y antes de llevar a cabo la entrevista se debe planificar si la misma va a ser una entrevista abierta o una no estructurada, donde el entrevistador expone una breve introducción informal para explicar pues, los objetivos, y también la otra estructura es la entrevista estructurada, que comienza con unas preguntas determinadas. Por eso existen diferentes tipos de entrevistas para el análisis de puestos, dependiendo de cuál es el objetivo que persiguen y la naturaleza de los puestos. Que también tenemos lo que son las entrevistas exploratorias, la de verificación, de seguimiento y de confirmación. Pero en general, este método tiene la ventaja de que se puede dialogar y aclarar dudas con el entrevistado, si es que no entiende alguna pregunta, y también brinda un alto nivel de rendimiento en el análisis, porque es el analista es quien lleva a cabo la entrevista y tiene igual, al igual que en el primer método, como que todo de primera mano, de fuente directa. Y igual, debido a la manera en que se reúnen los datos, se puede aplicar a cualquier tipo de puesto y no presenta ninguna contradicción y obtiene versatilidad en los datos, por lo mismo, de la relación cara a cara entre el ocupante del puesto y el analista. Y también, al igual que los demás métodos, tiene desventajas que ya son que lleva mucho tiempo y también puede ser costoso porque por el mismo tiempo que tarda, el trabajador tiene que dejar de hacer su tarea. Y también puede generar confusión entre las opiniones y los hechos de las tareas. Y muchas veces también no se utiliza el vocabulario específico de la organización. Entonces, esas serían sus desventajas. Ok, como ya explicó mi compañera, cada uno de los métodos posee ciertas características, como sus ventajas y sus desventajas. El método mixto, su principal objetivo es contrarrestar estas desventajas y tratar de obtener un mayor provecho posible de las ventajas. El método mixto consiste en combinar dos o más métodos de análisis para tratar de ser más certero, completo y adaptable. Y también es considerado aplicable a todo tipo de puestos, ya sea director, ejecutivo, recepcionista, vendedor, etc. Las combinaciones de métodos mixtos más utilizadas son
el cuestionario con el ocupante y entrevista con el superior, cuestionario y entrevista, ambos se hacen con el ocupante del puesto, cuestionario y entrevista con el supervisor, observación directa con el ocupante y entrevista con el superior, cuestionario y observación directa con el ocupante del puesto, cuestionario con el supervisor y observación directa con el ocupante. Las ventajas, como ya lo había mencionado, pues es tratar de aprovechar al máximo los distintos métodos de análisis, ya que es una combinación. Se obtiene mayor información y pues también es más adaptable y eficiente. Algunas desventajas podrían ser que llega a causar, se puede llegar a malinterpretar la información y puede causar confusión entre las distintas opiniones. La primera etapa del análisis de puestos es la planeación, que aquí es donde se realiza la planificación de todo el trabajo que se va a llevar a cabo en el análisis de puestos. Entre las cosas que abarca tenemos la determinación de los cargos a describir, se determina qué cargos se van a describir. Se debe de identificar con precisión qué puestos serán analizados. Esto puede depender de diferentes factores como los puestos clave, aquellos que son esenciales para el funcionamiento de la empresa, los puestos que tienen problemas o que presentan dificultades en su desempeño o que requieren mejora, y los puestos nuevos porque son necesarios, es necesario analizarlos desde el principio. Luego tenemos lo que es la elaboración y la posición de los cargos en el organigrama, porque el organigrama es la representación gráfica de la estructura organizacional y esto nos ayuda a ubicar los puestos y se tiene así una visión jerarquizada de las relaciones y los roles de los puestos y facilita su comprensión, facilita la comprensión del contexto en el que se encuentra. Después tenemos la elaboración del cronograma de trabajo, que un cronograma bien definido es crucial para mantener el proceso del análisis en marcha. Aquí se establecen plazos para cada etapa, desde la recopilación de la información hasta la elaboración de la descripción final. Después tenemos la elección de los métodos de análisis a aplicarse, porque tenemos que decidir entre las herramientas que vamos a usar, si vamos a hacer el método de observación directa, el de cuestionario, el de entrevista, o vamos a optar por un método mixto. Tenemos también lo que es la asignación de responsabilidades, que se debe designar a cada persona que va a llevar a cabo el análisis para ver si tienen las habilidades y el conocimiento necesario. Después tenemos lo que es la recopilación de información, que es que se plantea cómo se va a recoger la información necesaria, que puede incluir preparación para para implementar los métodos. Y también se debe considerar la disponibilidad de los recursos como el tiempo, el presupuesto y las herramientas, que es lo más importante. Y pues esta etapa es fundamental para asegurar que el proceso de análisis sea exitoso, porque indica cómo se va a realizar cada actividad. Por eso se debe de hacer con mucho detalle y se deben de considerar todos los factores relevantes. La segunda fase de las etapas de análisis de puestos es la etapa de preparación. Esta puede llevarse a cabo al mismo tiempo que la etapa de planificación y en esta se organiza todo antes de empezar a hacer realmente el análisis. Tengamos como ejemplo cuando tenemos un examen, antes de hacer el examen tenemos que ver nuestros apuntes, estudiar. E igual con esta etapa, se elige primero a las personas encargadas de hacer el análisis y se capacitan. Después se reúnen material de trabajo, como pueden ser formularios, documentos, cuestionarios, y se informan a los jefes
y a los supervisores acerca de cómo se va a llevar a cabo este análisis, y al final se consigue información también previa sobre los puestos que se van a analizar. Al final está la etapa de realización, que, dando el ejemplo anterior, que antes del examen se estudia, en este ya estamos haciendo el examen, en este ya se realiza el análisis, ya se recopila realmente cada puesto, ya se analiza cada puesto y se recopila la información. Esta información se recopila usando los métodos que ya mis compañeros les explicaron anteriormente, ya sean entrevistas, por observación, cuestionarios o mixto. Y en base a eso se seleccionan los datos más relevantes o importantes, ya sean las habilidades que se necesitan para realizar el puesto, el tiempo necesario o la dificultad en sí. Y después, en base a eso, se redacta un primer informe, se puede decir borrador, acerca de ese puesto, del análisis, y esto se presenta al superior inmediato, y este es el encargado de aceptar o no aceptar ese borrador. Una vez aceptado, esta redacción del análisis de puestos se presenta al comité de puestos y convenciones o al departamento encargado, para que ya se tenga en cuenta de cómo es el puesto en sí. El objetivo del análisis de puestos tiene como fin, a través de la búsqueda sistemática de la información, tomar decisiones para aumentar la eficacia y la productividad. Con la búsqueda se aportan datos objetivos acerca de los deberes, las tareas o actividades de cada puesto y las cualidades, cualificaciones y conocimientos, habilidades y capacidades que la persona en ese puesto debe poseer para desempeñarlo adecuadamente. Toda esta información, conjuntamente con la descripción de puestos, se plasma en un documento básico y útil para la gestión de RH o recursos humanos. Ok, para concluir, pues la descripción y el análisis de puestos son procesos que son fundamentales para el éxito de cualquier organización. Llega al comprender a fondo las características de cada puesto, las empresas pueden optimizar sus recursos de gestión, la gestión de recursos humanos, mejorar la eficacia, la productividad y la satisfacción de los empleados. Es importante realizar este análisis de forma regular, adaptándolos a las necesidades cambiantes del mercado y de la organización en el mundo laboral en constante evolución. La descripción y el análisis de puestos se convierten en herramientas estratégicas que permiten a las empresas mantenerse competitivas y alcanzar sus resultados. Y con eso terminamos la presentación. Esto es todo por el tema y muchas gracias por su atención. Gracias.